Amado Padre, te damos gracias esta noche porque nos permites el tomar este estudio, nos permites el poder meditar en tu palabra. Te damos gracias porque nos mantienes con bien, nos das vida, nos permites abrir los ojos. Permítenos esta noche tener un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, a aprender de ella, a llevarla por obra. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón manso y humilde, que podamos entender esta palabra y que podamos acercarnos más al carácter de nuestro Señor Jesucristo para poder ser esos varones valientes y esforzados que luchan constantemente, se esfuerzan constantemente para lograr ser los sacerdotes de casa, para lograr ser esos guías espirituales de nuestros hogares, que anhelamos ser esos maestros de la palabra que enseñan a su esposa, enseñan a sus hijos sobre tu palabra, sobre tus mandatos, sobre tu voluntad, que podamos nosotros entender cuál es tu voluntad para poderla seguir. Danos un corazón siempre dispuesto a servirte, a buscarte en todo momento y a seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar. Si recuerdan, pues ya hemos estado viendo este libro ya varios estudios atrás. Hemos visto el significado de la integridad, hemos visto las intenciones del corazón, qué tan importante es tener un corazón limpio. Hemos visto también el tema de las mentiras, hemos visto pues la conciencia, que, qué parte de nosotros es el que diferencia el bien y el mal y cómo influye el Espíritu Santo en ese reconocimiento del bien y del mal. Y si recuerdan, pues el último estudio, en el último estudio estuvimos hablando sobre el carácter, ese carácter de Cristo, que es el que nosotros siempre debemos estar buscando, que si bien nosotros ya tenemos ciertas cualidades, tenemos ciertas, ciertas características que nos llevan a ser de una forma quizá correcta, quizá moralmente correcta. El único que nos va a dar esos límites, pues es el carácter de Cristo, ¿no? Que nosotros podamos trabajar en ese carácter, que podamos fortalecerlo y podamos siempre ir buscando tener ese carácter. Entonces, para esto vamos a continuar nada más con unos puntos que quedaron pendientes el estudio pasado sobre el carácter. Si quieren anotar, esto se los voy a dictar. La transformación del carácter, la transformación del carácter comienza con la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La transformación del carácter comienza con la sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Punto y aparte. Solo experimentamos una verdadera transformación. Solo experimentamos una verdadera transformación cuando decidimos someter nuestra voluntad a la suya. Solo experimentamos una verdadera transformación cuando decidimos someter nuestra voluntad a la suya.
Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esta sumisión o cómo vamos a lograr tomar esa decisión de someternos a su voluntad? Con, Vamos a anotar 3 puntos. El primero es el espíritu que mora en nosotros. Eso es lo primero que va a permitir que nosotros nos alineemos o nos sometamos a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo va a trabajar en combinación con la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a alimentar ese Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que va a lograr esa sumisión o esa transformación. Y ya estas dos cosas juntas, van a actuar ante las circunstancias que el Señor va permitiendo en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos va a ir probando, el Señor nos va a ir permitiendo ciertas tribulaciones, nos va a ir disciplinando si en algún momento no vamos por buen camino. Entonces el Señor nos va a dar esa dirección, pero nosotros tenemos primeramente que tener al Espíritu Santo y ser sensibles a ese Espíritu Santo mediante la palabra, ¿no? La palabra es la que nos va a dar ese discernimiento y esa sensibilidad para reconocer cuando Dios está actuando, cuando Dios está obrando en nuestras vidas y que nosotros algo tenemos que cambiar, ¿no? Dios, si nos pone una prueba o si nos pone una disciplina, nosotros tenemos que saber reconocer cuando eso está pasando y saber reconocer qué es lo que debo de cambiar. Amén. Entonces, aquí, si te das cuenta en la definición o en el primer texto que puse en el segundo párrafo, dice, cuando decidimos someter nuestra voluntad a la suya. Entonces, esto es una decisión. Nosotros decidimos realmente someternos a Dios. Y, y esto, bueno, pues es a lo mejor muy fácil decirlo de palabra, ¿no? Ah, pues sí, yo me someto a Dios, yo obedezco a Dios, pero si nosotros seguimos luchando, si nosotros seguimos anhelando o deseando cosas del mundo o deseando cosas que no están alineadas a esa voluntad, pues es donde comienza la lucha. Por eso a veces la vida de los cristianos o de alguien que sigue a Cristo pareciera que es difícil, ¿no? Pero es difícil porque nosotros mismos no nos estamos sometiendo de corazón, de alma y de mente a esa voluntad de Dios. Por eso el Señor nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, ¿no? Porque si algo de eso no está alineado con esa voluntad, pues siempre va a haber una lucha, siempre va a haber una lucha, ¿no? Entonces, no sirve de mucho el que yo diga, ah, sí, estoy sometido a Dios, ah, sí, yo sigo a Dios, sí, yo quiero el carácter de Cristo, cuando pues sigo en mi corazón deseando otras cosas, sigo anhelando otras cosas, ¿no? Siempre va a existir esa lucha y siempre se nos va a volver más difícil y más complicada la situación porque estamos luchando por una parte queremos o anhelamos seguir a Cristo, queremos andar en su camino, pero no queremos renunciar a las cosas del mundo, no queremos renunciar a los deseos y a los anhelos que no están alineados con esa voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo poner de ejemplo o qué cualidades debo perseguir cuando estoy hablando del carácter de Cristo? Vamos a, son muchos seguramente, pero vamos a colocar algunos que dice manso y humilde, ¿no? El carácter de Cristo se caracteriza por ser manso y humilde. Y eso lo podemos ver en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo
sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ajá. Entonces, estas características de mansedumbre y humildad reflejan ese carácter de Cristo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos buscando y queremos y anhelamos el llegar a ese carácter. Veraz, otra característica que es veraz. ¿Qué quiere decir? Que es verdadero, ¿no? Aquí, si quieres anotar este pasaje, es Marcos 12:14. Veraz. Marcos 12:14. Y aquí es cuando le preguntan a Jesús qué es lo que se debe hacer con el tributo, con los impuestos. Dice, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ajá. Entonces, pues ya sabemos que no solo Jesucristo enseñaba el camino del hombre con verdad, sino que Él era la verdad, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que nosotros, definitivamente, desde el comienzo de este libro, hablamos de la integridad, ¿no? Y para ser un hombre de verdad, para ser un varón de verdad y un varón que refleje ese carácter de Cristo, forzosamente tenemos que dejar a un lado la mentira, la hipocresía, el, el que la apariencia, el que por fuera digo o actúa de una forma, pero en mi corazón existe otro anhelo, otro deseo, ¿no? Otra característica, fiel. Fiel. Y aquí vamos a anotar Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces aquí pues está hablando de Jesús, ¿no? Que dice el testigo fiel y verdadero. Entonces la fidelidad es algo que complementa ese carácter, ¿no? El ser fiel primeramente a Dios y pues todo lo que Él representa, ¿no? Otra característica, justo. Justo. Y aquí vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Juan, ahí atrásito. Capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces aquí, pues si hablamos de integridad, si hablamos del carácter de Cristo, forzosamente tenemos que hablar de justicia, ¿no? Y digo, pues como Él, como estas características, pues podemos encontrar más, ¿no? A lo mejor amor, yo creo que es una otra virtud que nos hace llegar a ese carácter de Cristo, ¿no? Si no tenemos amor, pues nada va a hacer que logremos ese carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si quieres anotar esto, también lo voy a dictar. La instrucción para llevar a cabo esa transformación, o sea, ¿qué es lo que nos va a guiar para llevar esa transformación? La instrucción para llevar a cabo esa transformación la provee la palabra.
La instrucción para llevar a cabo esa transformación la provee la palabra. El poder y el discernimiento provienen del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios. El poder y el discernimiento provienen del Espíritu de Dios. Entonces, ya lo habíamos hablado antes, estas dos vienen de la palabra, vienen del Espíritu Santo. Esta parte, nosotros, bueno, es Dios quien nos las da, ¿no? Pero la voluntad humana depende de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomamos esa decisión de someternos a Dios usando la palabra y usando ese Espíritu Santo. Ajá. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues ya lo dice aquí, ¿no? El poder y el discernimiento a través del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo se alimenta a través de la palabra. Entonces, se conforma de tres cosas. Espíritu Santo, palabra y nuestra decisión de someternos a Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues ya lo vimos, ¿no? El poder nos los va a dar el Espíritu Santo. Si quieres acompañarme a Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a dar ese poder. Y el Espíritu Santo, pues sabemos que es Dios mismo, ¿no? Entonces, Dios es el que nos da ese poder de querer como el hacer. Y es el que nos va a dar la fuerza para no desmayar, para no decaernos y estar perseverando en esa decisión que hemos tomado de someternos a Dios y de buscar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, si quieres acompañarme a Romanos capítulo 5, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Este ya lo habíamos puesto en algún otro estudio. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, ya habíamos antes ya habíamos hablado sobre eso que Dios va produciendo en nosotros, Dios va permitiendo en nosotros para irnos guiando hacia ese carácter, ¿no? Entonces aquí habla sobre eso, ¿no? Que Dios va permitiendo ciertas circunstancias, va permitiendo ciertas tribulaciones y también va a ir probando nuestro carácter, ¿no? Que al final el que nosotros tomemos buenas decisiones, que nosotros pasemos esas pruebas, pues es lo que va a ir fortaleciendo nuestro carácter. Ya habíamos hablado antes que pues si vamos prueba tras prueba tras prueba, pero nuestra forma de enfrentar esas pruebas, nuestra forma de resolver esos problemas y esas tribulaciones, pues siempre es igual, pues no vamos a avanzar, ¿no? Entonces esas pruebas pues son precisamente para que nosotros aprendamos a reconocer qué estamos haciendo mal y si es necesario cambiar algo en nosotros, ¿no? Nosotros debemos pedir esa sabiduría a Dios para aprender a reconocer eso. Muchas veces pues nos las pasamos preguntándonos, bueno, ¿por qué no salgo de una y ya estoy metido en otra, ¿no? ¿Por qué no termino con una y ya se me juntaron 2 o 3 tribulaciones, 2 o 3 pruebas y yo pues nomás no avanzo? Pues es por eso, porque al final no hemos pasado la prueba, no hemos pasado conforme a la voluntad de Dios.
Recordemos que eso es lo que Él busca a través de esas tribulaciones y a través de esas pruebas, ¿no? Que nosotros vayamos fortaleciendo ese carácter, que nosotros nos vayamos pareciendo más a Cristo, pero si no lo estamos logrando, pues van a venir una tras otra, porque no estamos haciendo nada, no estamos cambiando, no estamos tomando esa decisión de someternos a la voluntad de Dios. Él es lo que está esperando, que nosotros realmente tomemos la decisión de someternos a Él. Amén. Y aquí, en esta parte, ya vamos a tocar otro tema. Ese carácter nos lleva forzosamente, el buscar ese carácter nos lleva forzosamente a la sabiduría. Para buscar o para llegar a tener la integridad, para llegar a tener el carácter, para tener ese corazón y esa mente y esa alma alineada a la voluntad de Dios, debemos de contar con sabiduría. Entonces, vamos a Job, si me acompañan al libro de Job, capítulo 2, versículo 3. Job, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces aquí, pues, este pasaje yo creo que es pues un ejemplo para nosotros los varones, ¿no? Tendríamos que estar buscando ser ese varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Algo que nos da la integridad, si quieres anotarlo, es la integridad garantiza una estrecha relación con Dios. Y aquí pues Job seguramente tenía una estrecha relación con Dios. Por eso es que él podía nombrarse o se le nombró como varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Si quieres acompañarme o anotar ahí el Salmos 15, 1 y 2. Versículos 1 y 2. Vamos ahí adelantito, Salmos 15, versículos 1 y 2. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Entonces, aquí la integridad, si nosotros ya habíamos hablado que la integridad, pues al final es que nosotros estemos alineados tanto de pensamiento como de corazón y alma, ¿no? Que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, esa voluntad que nos lleva a hacer las cosas, estén alineadas al camino de Dios. Y aquí pues Dios nos está diciendo que hay un filtro, que no todos van a estar en ese tabernáculo, ¿no? Que no todos morarán en ese monte santo, sino que solamente los íntegros y los que hay verdad en su corazón. Entonces aquí nosotros debemos buscar eso, debemos buscar tener verdad en nuestro corazón, debemos buscar que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones estén alineadas a su voluntad. La integridad garantiza su protección. La integridad garantiza su protección. Y vamos a anotar Proverbios 2:7. Proverbios 2:7.
Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Entonces, esa integridad va a ser que Dios sea nuestro escudo, ¿no? No está diciendo que no vamos a pasar ninguna situación eh, adversa, que no vamos a pasar por tribulaciones, por pruebas, por desiertos. Está diciendo que Él es nuestro escudo, que Él nos va a dar esa salida, nos va a dar esa respuesta, que Él va a permitir que nosotros podamos salir victoriosos. Amén. Otro punto, la integridad me permite servir. La integridad me permite servir. Y para eso vamos al Salmos número 101, versículo 6. Salmos 101, versículo 6. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces, pues aquí eh, pareciera que le está hablando a los servidores, pero pues sabemos que todos somos servidores, ¿no? Él nos dio un mandato a todos los que recibimos a Cristo, que es ir a ser y hacer discípulos, ¿no? Independientemente si servimos en una iglesia, si no lo hacemos, si apoyamos en algo, el mandato está ahí y es para todos, ¿no? Es para todos. Y si realmente queremos o anhelamos cumplir con ese mandato, pues lo primero es caminar en integridad, caminar en la perfección. Este dice aquí, no significa que no vamos a pecar, no significa que vamos a ser perfectos, porque sabemos que el único perfecto es Cristo, pero sí vamos a buscar ser como Él. Vamos a esforzarnos y a perseverar para llegar a ese carácter. Y aquí, si bien al hablar de perfección no vamos a liberarnos de ese pecado, no vamos a liberarnos de ese pecado, sí tenemos la plena seguridad de que no estamos, eh, no estamos satisfechos o no nos alegramos en ese pecado, ¿no? No nos sentimos cómodos con ese pecado. Si nosotros decimos que anhelamos servirle al Señor, que anhelamos llegar a ese carácter, pues debemos siempre intentar alejarnos de ese pecado, ¿no? Si en nosotros hay un cierto pecado, no sé, la mentira, que nos guste a lo mejor tomar cosas que no son nuestras, que nos guste estarnos reuniendo con personas que sabemos que no edifican en nada nuestro espíritu, todo eso pues debe de llevarnos a ya no sentirnos cómodos con eso, ¿no? Si antes nosotros pues no nos importaba o decíamos no producía nada en nosotros, pues ya hoy sabemos que tenemos que ir hacia el desprecio del pecado, ¿no? El aborrecimiento del pecado. Dios aborrece el pecado y así nosotros debemos sentirlo, ¿no? Debemos tener esos mismos ojos que Dios tiene hacia el pecado, ¿no? Aquí, si nosotros, el salmo anterior fue 101, 6. 101, versículo 6. Ok, vamos a continuar. Por nada, por nada. Aquí algo que pasa muy comúnmente cuando vamos acercándonos a ese carácter, cuando vamos fortaleciendo ese carácter, pues es que nosotros podemos sentirnos altivos, orgullosos, soberbios, ¿no? Porque vamos sintiendo que vamos por buen camino y eso puede producir en nosotros esa soberbia. Aquí debemos de tener cuidado con ese orgullo y con esa soberbia. Si bien vamos, sabemos o podemos darnos cuenta que vamos por buen camino, que vamos creciendo en santidad, que vamos creciendo
en ese conocimiento de Cristo y en esa sumisión a su voluntad, aquí debemos tener cuidado y no perder ese camino. Si recuerdan, en el estudio anterior vimos una imagen, ¿no?, que describía los límites del carácter de Cristo, ¿no?, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, y ese carácter de Cristo no permitía que, aunque estuviéramos muy deprimidos, muy tristes, muy desolados, no va a permitir que lleguemos hasta abajo, ¿no? Va a haber siempre un límite, pero igual hacia arriba, si nosotros no tenemos ese carácter firme de Cristo, pues vamos a sobrepasarnos cuando venga el éxito, cuando tengamos un cierto poder, cuando tengamos a lo mejor un buen puesto de trabajo, que tengamos el poder de tomar decisiones. Eso puede producir también en nosotros orgullo, ¿no? Puede poder producir soberbia, y eso debemos de tener mucho cuidado. Si quieren acompañarme a Proverbios 11:2. 11, Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Entonces, aquí ya hablamos de integridad, ya hablamos de sabiduría, y nos lleva a la humildad, ¿no? Si vamos a crecer en integridad, si vamos a crecer en sabiduría, debemos también crecer en humildad, ¿no? Al final la humildad es lo que nos va a mantener esos límites del carácter de Cristo. Por eso, ya como vimos al inicio, características o virtudes importantes de ese carácter de Cristo es mansedumbre y humildad. Y ahora quisiera que me acompañaran a ver aquí un pasaje de la Biblia donde habla David y hace una oración, eleva una oración a Dios. Si quieren acompañarme al Salmo 26. Salmo 26. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Salmos 26. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Entonces aquí, pues este salmo realmente podemos sacar muchas cosas, ¿no? Sacar muchas cosas de este salmo y de lo que estamos nosotros estudiando desde ya hace varios estudios atrás, que es la integridad, ¿no? Aquí algo importante es que dice el Salmo: examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Entonces, ¿quién es el único que puede examinar esos pensamientos y ese corazón? Pues Dios. Por eso la integridad, cuando hablamos de seguir a Cristo, cuando hablamos de alinearnos a la voluntad de Dios, es importante esos pensamientos y ese corazón. Podemos nosotros actuar de cierta forma, podemos nosotros hablar ciertas cosas y podríamos aparentar, ¿no?, ante los demás ciertas actitudes o ciertos comportamientos que a lo mejor a la vista del hombre parecen estar alineados a Dios, ¿no? Pero aquí lo importante es esos pensamientos y ese corazón, ¿cómo está? Aquí, esta oración
si nosotros se la eleváramos a Dios y le dijéramos, examina mis pensamientos y examina mi corazón, ¿qué encontraría Dios? ¿Realmente encontraría a alguien que está anhelando llegar a ese carácter de Cristo? ¿Realmente encontraría pensamientos y un corazón que persevera en buscar ese carácter, en buscarlo de día y de noche y de crecer en esa santidad que Él demanda? Algo también que podemos nosotros extraer para este estudio es que he confiado asimismo en Jehová sin titubear, ¿no? Algo importante que es confiar en Dios, confiar en su voluntad sin titubear. ¿Cuántos de nosotros pues leemos algo o sabemos que la voluntad de Dios es algo y nosotros dudamos que esa sea una decisión correcta, ¿no? A veces confiamos más en nuestras opiniones, en nuestras experiencias, en lo que ya hemos vivido y decimos, no, es que esto es así, no es que esto va a pasar esto o va a suceder esto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos basándonos en nuestra opinión, no confiamos en ese poder y en esa sabiduría de Dios. Y otro aspecto importante, en el versículo 3 dice, y ando en tu verdad. Entonces, si hablamos de integridad, es tener confianza en Dios, confiar, andar en su verdad y que nuestros pensamientos y nuestro corazón realmente estén alineados a esa verdad. Y algo también importante, ahí mismo en ese salmo dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. ¿Qué quiere decir? Que estaba apartado del mal, que estaba apartado del pecado, que para él era más importante esa comunión con Dios, era más importante la relación que tenía con Dios que estar reuniéndose con hombres que no lo edificaban, con hombres que eran hipócritas, que aparentaban algo, porque dice andan simuladamente, ¿no? Entonces aparentaban algo que no eran. Y dice aborrecí la reunión de los malignos. Digo, aquí, pues digo, yo creo que la mayoría, pues antes de llegar a Cristo teníamos muchas amistades, teníamos conocidos, igual desde secundaria, preparatoria, no sé, digo, desde la adolescencia, ¿no? Conociste amigos y tal vez fuiste creciendo con ellos y cuando llegas a los pies de Cristo, Él te abre los ojos y te muestra qué tan equivocadamente o qué tan correctas eran esas amistades, ¿no? Aquí lo importante es que si ya nosotros reconocimos que esas amistades no edifican en nada nuestra relación con Dios, que no edifican en nada nuestra santidad, que no nos hacen crecer en santidad, pues no tiene ningún caso, ¿no? No tiene ningún caso continuar con esas amistades. Si bien el pastor nos ha dicho, es que tienes que ser luz en donde quiera que estés, sí, pero también tenemos que ser sabios nosotros y reconocer cuando podemos ser luz y cuando no. Si te vas a juntar con 5 amigos y tú eres el único que vas a compartir algo edificable o que edifica y los 5 se van a burlar o se van a reír y te van a confrontar, pues yo creo que no vas a poder ser luz en ese lugar, ¿no? Digo, aunque nosotros digamos, sí, es que voy a ser luz, ¿no? Es que les voy a decir esto y ellos van a pensar igual que yo. Pues no, la verdad es que no va a pasar así. Entonces, mientras ellos no tengan ese conocimiento de Dios y anhelen también o más bien el que haya nacido de nuevo esas amistades, mientras no sea así, pues no tiene ningún caso que tú sigas
no digo que los dejes de ver, sino que en las reuniones donde se juntan, si no te edifican a ti, pues no tiene ningún caso que asistas, ¿no? A lo mejor sería más fácil que por separado a cada uno de ellos intentes visitarlos, intentes verlos y tal vez ahí individualmente puedas compartirles algo, ¿no? Pero si es una reunión donde no va a estar Dios, pues no tiene ningún sentido que asistas, ¿no? Aquí es muy importante saber reconocer cuando te debes apartar de ese mal. Vamos a, ya nada más, para ya iniciar el tema de la sabiduría, vamos bueno, no, de hecho ya los debiste haber anotado, ¿no? Confiar en Dios sin titubear, caminar en la verdad y apartarse del pecado, ¿no? O apartarse de los pecadores. Esos 3 puntos que los vimos en la oración anterior son los más importantes que debemos nosotros para llegar a esa integridad. Y ahora sí, vamos a sabiduría. Vamos a cambiar el tema, dejamos un poquito el carácter de Cristo, dejamos un poquito la integridad y vamos a la sabiduría. Y si quieres anotar esto, vamos a dar una definición de conocimiento y vamos a ver la diferencia del conocimiento y la sabiduría. El conocimiento se enfoca en el entendimiento del mundo. El conocimiento se enfoca en el entendimiento del mundo y de uno mismo, en los datos y en los hechos. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? ¿Sí? El conocimiento se enfoca en el entendimiento del mundo y de uno mismo, en los datos y en los hechos, o puede ser en la información, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento. Muchas veces confundimos la sabiduría con el conocimiento y no tienen nada que ver. O bueno, sí tienen que ver, pero no son lo mismo. El conocimiento es simplemente información, es simplemente teoría, y el que tengas mucho conocimiento no significa que tengas sabiduría. La sabiduría está relacionada con la habilidad de aplicar ese conocimiento en la vida diaria. La sabiduría está relacionada con la habilidad de aplicar ese conocimiento en la vida diaria, de tal forma que Dios sea complacido. La sabiduría está relacionada con la habilidad de aplicar ese conocimiento en la vida diaria, de tal forma que Dios sea complacido. Entonces, la sabiduría o el conocimiento, si nos llenamos de conocimiento, pero no aplicamos ese conocimiento, pues es un conocimiento vacío, ¿no? Un conocimiento que no nos sirve de nada. ¿Cuál es la sabiduría? Pues tener ese conocimiento y aplicarlo. Entonces aquí nos lleva a la obediencia, ¿no? Si nosotros estamos estudiando la palabra, si nosotros estamos meditando en la palabra, si ya entendimos esa palabra, pues debemos de aplicarla en nuestra vida. Si ya tenemos ese conocimiento, pero no lo aplicamos, pues dejamos la sabiduría a un lado. Tenemos el conocimiento intelectual, estamos creciendo en ese conocimiento, pero no estamos creciendo en sabiduría, porque la sabiduría es esa obediencia a esa palabra aprendida. ¿Qué hace el conocimiento? El conocimiento, cuando vamos aumentando simplemente nuestro conocimiento, pues nos envanece, ¿no? Si quieren acompañarme o quieren anotar, Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1.
Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, si nosotros nos llenamos de conocimiento, pues muy seguramente vamos a estar creciendo en esa vanidad, ¿no? Vamos a estar envaneciéndonos. Y eso no es lo que busca Dios en nosotros. Que aquí nuevamente algo importante es qué es lo que va a hacer que si crecemos en integridad o crecemos en conocimiento nos va a mantener con los pies sobre la tierra, pues es la humildad, ¿no? Por eso es importante ese carácter de Cristo, porque no se trata solo de llenarnos de conocimiento, si no tenemos ese carácter, no tenemos esa humildad de Cristo para reconocer que todo viene de Él y que es gracias a Él, que ese don de sabiduría o ese don de conocimiento lo tenemos gracias a Él. Amén. Entonces, el conocimiento y la sabiduría, que la sabiduría es la aplicación de ese conocimiento, va a evitar que vivamos engañados, va a evitar que nos dejemos engañar. Entonces, si nosotros crecemos en sabiduría, si nosotros crecemos en la aplicación de ese conocimiento, vamos a saber reconocer cuando algo no viene de Dios, cuando algo no está alineado a esa voluntad de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que no reconocen cuando están en pecado? Hay un versículo que nos habla sobre que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, pero no es que no quiera o no es que no tenga ese deseo, sino porque simplemente no puede. Porque si no ha nacido de nuevo no puede entender a Dios. Si quieren anotar Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1, 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí es muy importante no despreciar esa sabiduría, ¿no? Nos volvemos necios cuando Dios nos habla a través de su palabra y nosotros decimos, no, eso no es para mí, eso no aplica en mi vida, ¿no? Estamos despreciando esa sabiduría. Esto, si quieres anotarlo, no puede haber una verdadera sabiduría sin una relación con Dios. No puede haber una verdadera sabiduría sin una relación con Dios. Punto y seguido. La sabiduría no comienza con una acumulación de datos o de información. La sabiduría no comienza con una acumulación de datos o de información, sino teniendo una relación con Dios. Punto y aparte. La sabiduría no es algo que podemos adquirir por medio del estudio. La sabiduría no es algo que podemos adquirir por medio del estudio.
La sabiduría viene de Dios, es don de Dios. Y aquí podemos anotar Santiago capítulo 1, versículo 5. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría viene de Dios. Nosotros, si leemos, si queremos aprendernos la Biblia de memoria, lo único que estamos adquiriendo es conocimiento, es teoría. ¿Cómo va a llegar esa sabiduría? Pues con nuestra relación con Dios. Entre más cercanos estemos a Dios, es como vamos nosotros a poder ser sabios. ¿Por qué? Porque vamos a poder aplicar ese conocimiento, vamos a tener la confianza plena de que ese conocimiento que estoy adquiriendo es verdadero y ese conocimiento me va a ayudar a nuestra vida, ¿no? Aquí en la oración que vimos hace un momento de David dice, tengo plena confianza, ¿no? Habla de la confianza. Entonces la sabiduría es tener esa confianza en ese conocimiento que estoy adquiriendo. Si no tengo la confianza en que estoy adquiriendo un conocimiento verdadero, un conocimiento que viene de Dios, pues no me va a ayudar en nada tener ese conocimiento porque simplemente no lo voy a aplicar. Voy a saber que Dios me está diciendo que la mentira es mala, que el adulterio es malo, que la fornicación es mala. Voy a tener ese conocimiento, pero la comunión con Dios, la relación que yo tenga con Dios, la confianza que yo tenga en que esa palabra es verdadera, es lo que me va a llevar a aplicar esa palabra y a decir, eso es pecado y yo me alejo de él. Esa aplicación y ese comportamiento es lo que realmente va a transformar mi vida. No el conocimiento, sino la sabiduría que viene de Dios. Y esa sabiduría solamente la voy a obtener cuando tengo una buena relación con Él. Si quieren acompañarme o anotar Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, aquí al hablar de conocimiento del Santísimo, pues no está hablando de un conocimiento intelectual, ¿no? Está hablando de un conocimiento íntimo, una relación con Él. Entonces, el que me va a dar esa sabiduría es esa relación con Él, porque esa relación y esa confianza me va a llevar a aplicar esa palabra, ese aprendizaje que estoy adquiriendo. Y en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Este es el pasaje del que hablaba. Yo creo que me adelanté un poquito. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿qué es un hombre natural? Pues el que no conoce a Dios, ¿no? El que no ha nacido de nuevo y no tiene esa intimidad con Dios. Y dice, no las puede entender. Entonces, no las puede, o sea, es algo imposible. Si no conoce a Dios, si no ha nacido de nuevo, es algo imposible. Si bien posiblemente tenga ese anhelo de llegar a ese conocimiento, pues lo que decimos, ¿no? No va a ser un conocimiento vacío,
porque no está teniendo esa relación con Dios, no se está llenando de sabiduría, simplemente es conocimiento vano y no va a llegar a ese discernimiento ni a esa aplicación de ese aprendizaje o de esa enseñanza que Dios nos está dando. Y pues aquí ya el último versículo que vamos a poner va a ser Proverbios 3:5, ¿no? Proverbios 3:5, que si ya vimos qué debemos hacer, también vamos a ver qué es lo que no debemos hacer. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, ¿qué tan importante es mi corazón, mi mente? Ya en la oración pedimos que Dios escudriñe nuestro corazón y nuestra mente, ¿no? Y entonces nosotros debemos de esforzarnos porque ese corazón y esa mente están alineadas a su voluntad. Y aquí dice, no te fíes de tu propia opinión. Entonces, aquí si queremos llegar a ser sabios, si queremos llegar a crecer en sabiduría, debemos dejar a un lado nuestra opinión y confiar plenamente en ese aprendizaje o esa enseñanza que nos está dando la palabra. Eso es lo que realmente nos va a hacer sabios, no el que nos aprendamos la palabra de memoria, sino que nosotros tengamos la plena confianza a través de la comunión que tenemos con Cristo, de ese esfuerzo que estamos realizando por llegar a su carácter. A través de eso es que nosotros vamos a poder aplicar esa palabra que estamos aprendiendo. Amén. Entonces, algo importante, aquí entra la fe. Fe en que esa palabra y ese conocimiento es verdadero, porque viene de Dios, viene de Cristo. Y si no tenemos esa confianza plena, sin dudar, pues no vamos a lograr esa sabiduría que todos anhelamos. Porque sin dudar, ahí mismo en Santiago, adelantito de lo que leímos, en el capítulo 1, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, si yo quiero realmente llenarme de sabiduría, debo tener la plena confianza en que eso que me está dando la palabra, ese consejo que me está dando la palabra, esa respuesta o esa instrucción que me está dando la palabra es verdadera, viene de Dios y que me va a hacer bien a mí y a mi familia. Amén. Le va a hacer bien a mi matrimonio. Si yo dudo, no, es que sí dice eso, pero mejor yo creo que no lo hago, yo creo que mejor no lo obedezco, es ahí cuando no va a transformar nada. Esa transformación y esa sabiduría que buscamos realmente no va a llegar. Entonces, fe, confianza, conocimiento y alejarnos o apartarnos del pecado. Eso es lo que vamos a poder lograr y vamos a poder llegar al tener una integridad, vamos a poder llegar a tener ese carácter de Cristo y esa sabiduría que yo creo que los varones necesitamos y anhelamos. Amén. Amén. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿No? Yo más en el caso de Santiago 1 que comentaste ahorita al final, ¿no diste el versículo o no lo escuché? No lo di. Es que leímos el 5, Santiago 1:5, y después leímos el 6 y el 7. Ok, gracias. Estábamos hablando de la sabiduría que viene de Dios y aquí algo importante, que si vamos a pedir sabiduría,
es porque realmente vamos a tener esa confianza en que esa palabra o esa respuesta que nos está dando Dios a través de su palabra es verdadera y nos va a llevar a esa victoria que anhelamos. Amén. Sin dudar, que eso es lo importante que nos está diciendo Santiago, ¿no? No dudes, porque si no, te vas a llenar de conocimiento, pero si no lo aplicas, si tienes duda en aplicarlo, pues no vas a llegar a esa sabiduría, ¿no? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a despedirnos. Benja, ¿nos ayudas? Te toca. Claro. Claro. Amado Dios, Padre Todopoderoso, damos gracias porque has sido bueno con nosotros este día. Nos has permitido llegar a estas horas del día con tu misericordia, Señor. Gracias por la palabra recibida el día de hoy, porque has permitido que nos podamos reunir en tu nombre y por la luz recibida, por la palabra que le das a nuestro hermano Eric. Pedimos que esta palabra haga rema, Señor, que nos permita confrontar nuestros corazones y que así podamos seguirte agradando, Señor. Pedimos humildemente de esa sabiduría para que podamos ser los varones que tú pides para nuestros hogares, Señor. Y te pedimos que sigas obrando en este ministerio para que, si así tú lo permites, el próximo miércoles estemos puntuales en esta reunión, Señor, en esta cita. Gracias te damos por la vida de cada uno de los hermanos. Bendice sus hogares, sus vidas, Señor. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.